Nuestro planeta es una paradoja, una yuxtaposición de lo ordinario y lo extraordinario. De extraños bosques danzantes, destinos que desafían la lógica, a ruinas que susurran secretos de antiguas civilizaciones. La Tierra es un tesoro de misterios. Acompáñenos a descubrir 20 de las maravillas más asombrosas escondidas por todo el planeta. Número 20. El Serapio de Alejandría. En 1850, el arqueólogo francés Auguste Mariette se topó con un descubrimiento que dejaría boquiabierto incluso a Indiana Jones. El Serapio de Alejandría. Este grandioso complejo, que abarca más de 3.000 pies cuadrados, ostentaba altísimas columnas e intrincadas tallas. Pero aquí está el truco. Era esencialmente una cámara funeraria subterránea para toros. Los antiguos egipcios creían que estos animales sagrados tenían la llave de la otra vida, y no repararon en gastos para darles un lujoso lugar de descanso final. El Serapium era un laberinto de túneles y cámaras, cada una albergando un enorme sarcófago de granito, con un peso de más de 15,000 libras. La ingeniería necesaria para construir esta maravilla es alucinante, incluso para los estándares actuales. Pero el Serapium no trata solo del amor de los egipcios por sus compañeros bovinos. También es un misterio que ha intrigado a los arqueólogos durante más de un siglo. A pesar de las extensas excavaciones, todavía no sabemos exactamente por qué se veneraba tanto a estos toros, ni qué rituales se celebraban en su honor. Algunos creen que se les consideraba encarnaciones del dios Apis, mientras que otros piensan que eran símbolos de fertilidad y renovación. Número 19. Lago de Maracaibo. En el corazón de Venezuela hay una masa de agua que lleva siglos quitando el sueño a lugareños y científicos. Y no es solo por los mosquitos. El lago de Maracaibo alberga uno de los fenómenos naturales más increíbles del planeta. El relámpago del Catatumbo. Esta eterna tormenta lleva iluminando el cielo nocturno del lago desde que se tiene memoria. Los relámpagos son tan frecuentes e intensos que le han valido al lago de Maracaibo el sobrenombre de Faro del Caribe. Las cifras son asombrosas. El relámpago del Catatumbo se produce hasta 10 horas por noche, en entre 140 y 160 noches al año. Cada tormenta produce hasta 1 millón de rayos individuales, acumulando la asombrosa cifra de 6 millones de rayos al año. Para ponerlo en perspectiva, se calcula que la energía total liberada por este fenómeno es suficiente para abastecer a toda la ciudad de Nueva York durante un mes. Pero ¿cuál es la causa de este increíble despliegue de poder de la naturaleza? Los científicos llevan años rascándose la cabeza, intentando averiguar qué hace que el lago de Maracaibo sea un hervidero de actividad eléctrica. Una teoría es que la topografía y el clima únicos del lago crean las condiciones perfectas para las tormentas eléctricas. El calor, el aire húmedo del mar Caribe choca con el aire más frío que desciende de la cordillera de los Andes, creando una carga eléctrica masiva que está esperando a ser liberada. Sin embargo, algunos investigadores creen que puede haber algo más en la historia. Han sugerido que los relámpagos pueden estar relacionados con las reservas de petróleo de la región, o incluso a la presencia de gas metano burbujeando desde el lecho del lago. Número 18. El zumbido de Tau. En el alto desierto del norte de Nuevo México, hay un sonido que lleva décadas volviendo locos a los lugareños. Es un zumbido de baja frecuencia, un zumbido lejano que parece venir de todas partes y de ninguna a la vez. Y para el pequeño porcentaje de la población que puede oírlo, es una presencia ineludible. Un compañero constante que puede convertir la vida diaria en una miseria. El zumbido de Taos, como se ha dado en llamar, se informó por primera vez a principios de década de 1990, cuando un grupo de vecinos de la localidad de Taos empezó a quejarse de un extraño ruido persistente que parecía provenir del desierto circundante. Al principio, algunos tacharon las quejas de desvaríos de chiflados o de buscadores de atención. Pero a medida que más y más personas comenzaron a reportar el mismo zumbido extraño, se hizo evidente que algo estaba pasando. A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías para explicar el Taos Hum. Algunos han sugerido que puede ser el resultado de experimentos militares o proyectos secretos del gobierno, mientras que otros han apuntado a maquinaria industrial o incluso a gasoductos subterráneos. Pero a pesar de las numerosas investigaciones y estudios, la verdadera fuente del zumbido del Taos sigue siendo un misterio. Los investigadores han instalado equipos de grabación sensibles y han realizado estudios exhaustivos de la zona, pero no han podido precisar el origen del sonido. Número 17. La anomalía de los artefactos Quimbaya. La civilización Quimbaya, que prosperó en Sudamérica hacia el 500 de nuestra era, dejó tras de sí una fascinante colección de artefactos que han suscitado tanto intriga como controversia. Entre estos artefactos hay pequeñas estatuas doradas que algunos han interpretado como representaciones de naves voladoras, lo que lleva a especular sobre el interés de los Quimbaya por la aviación.
El descubrimiento de estas figuritas provocó una oleada de entusiasmo, sobre todo entre los aficionados a las conspiraciones y a las teorías sobre los antiguos alienígenas. Sostienen que las estatuas son una prueba clara de los avanzados conocimientos de aeronáutica de la civilización quimbaya, sugiriendo que podrían haber tenido contacto con seres extraterrestres o desarrollaron tecnología de vuelo por su cuenta. Sin embargo, muchos historiadores y arqueólogos abordan estas afirmaciones con escepticismo. Proponen que es más probable que las figurillas sean representaciones estilizadas de diversos animales, como pájaros o insectos, que eran motivos comunes en el arte quimbaya. Estos expertos creen que las estatuas no contienen pruebas significativas de tecnología aeronáutica y que eran simplemente expresiones artísticas típicas de la época. Número 16. Knossos. Knossos, la antigua ciudad minoica situada en la isla de Creta, es un notable yacimiento arqueológico que ofrece una visión de la sofisticada civilización que prosperó allí hace miles de años. Descubierta en 1878 por Minos Calocairinos, el sitio es más famoso por su amplio complejo palaciego, que ocupa una superficie aproximada de 500.000 metros cuadrados y contiene más de 1.300 habitaciones decoradas con todo lujo de detalles. Se cree que el Palacio de Knossos fue el centro del poder político y económico de la civilización minoica, que alcanzó su apogeo hacia el año 1600 a.C. El complejo presenta diversos estilos arquitectónicos y está adornado con coloridos frescos, intrincadas tallas de piedra y sistemas avanzados de drenaje y ventilación, mostrando las impresionantes habilidades de ingeniería de los minoicos. Uno de los aspectos más intrigantes de Knossos es la evidencia de una misteriosa ceremonia de salto del toro. Frescos y esculturas representan a jóvenes hombres y mujeres saltando sobre toros embistiendo, lo que sugiere que este peligroso ritual tenía una gran importancia cultural o religiosa para los minoicos. Sin embargo, la naturaleza y finalidad exactas de la ceremonia siguen siendo objeto de debate entre los estudiosos. La civilización minoica que construyó Knossos también es conocida por su singular sistema de escritura, conocido como Lineal A, que aún no se ha descifrado del todo. Esto añade un aire de misterio a la antigua ciudad y a las gentes que la habitaron. Número 15. Momias siberianas congeladas. En las heladas profundidades de las montañas Altai, en el sur de Siberia, en 2003 se hizo un notable descubrimiento. Arqueólogos rusos dan con los restos momificados de antiguos guerreros escitas, congelado en el tiempo durante más de 2 milenios. Estos guerreros, conocidos por su feroz determinación y su destreza en la batalla, fueron encontrados con sus armas, armadura e incluso sus caballos preservados por el permafrost. Los escitas eran tribus nómadas que vagaban por las estepas siberianas hace unos 2500 años. Eran conocidos por su excepcional equitación, intrincadas ilustraciones doradas y sus formidables habilidades en el campo de batalla. El descubrimiento de estas momias ha proporcionado a los investigadores una visión sin precedentes de su modo de vida y de las prácticas médicas de la época. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue la evidencia de una cirugía cerebral temprana realizada a uno de los guerreros. El cráneo tenía un pequeño agujero perforado, un procedimiento conocido como trepanación, que probablemente se hizo para aliviar la presión de una herida en la cabeza sufrida en la batalla. Este descubrimiento sugiere que los escitas tenían un sofisticado conocimiento de la anatomía humana y de las técnicas quirúrgicas muy por delante de su época. Las momias estaban tan bien conservadas que sus tatuajes, ropa e incluso su pelo y su piel seguían intactos. Los intrincados tatuajes de sus cuerpos han sido objeto de gran interés, ya que pueden aportar información sobre las creencias religiosas y la jerarquía social de los escitas. Su ropa, de cuero, lana y seda, también estaba notablemente bien conservado, que ofrece una mirada poco común a la moda y los tejidos de esta antigua civilización. 14. Discos de jade. En las antiguas tumbas chinas, se ha descubierto un curioso tipo de artefacto que ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas. Estos son los discos de jade, objetos circulares intrincadamente tallados en una de las piedras más duras de la Tierra. Se remonta al Neolítico. Estos discos son un testimonio de la increíble habilidad y artesanía de los antiguos artesanos chinos. Lo que hace que los discos de jade sean tan extraordinarios es el nivel de precisión y detalle que se empleó en su creación. Utilizando solo herramientas primitivas, los antiguos chinos eran capaces de crear discos perfectamente simétricos y decorados con intrincados dibujos y diseños. Algunos discos tenían incrustaciones de piedras preciosas o estaban adornados con oro y plata. Pero la finalidad de estos discos sigue siendo un misterio. Algunos estudiosos creen que se utilizaban como objetos ceremoniales, quizás en rituales religiosos, o como ofrendas a los dioses. Otros especulan con la posibilidad de que se utilizaran como moneda o como símbolo de poder y riqueza.
pero sin registros escritos de la época, es imposible decirlo con certeza. Lo que sí sabemos es que la creación de estos discos requería una increíble cantidad de habilidad y paciencia. El jade es una piedra extremadamente dura. Clasificación de 6, 5 a 7 en la escala de Mohs de dureza de los minerales. Tallarlo y pulirlo habría exigido horas de minucioso trabajo, utilizando materiales abrasivos como arena y bambú para desgastar lentamente la piedra. Número 13. Iglesias de Lalibela. En las escarpadas montañas de Etiopía, un complejo de 11 iglesias medievales atrae desde hace siglos a peregrinos y turistas por igual. Estas son las iglesias de Lalibela, que lleva el nombre del rey Lalibela, que encargó su construcción en el siglo XII. Lo que distingue a estas iglesias es que no se construyen desde cero, sino talladas en roca volcánica sólida. Las iglesias están organizadas en dos grupos principales, conectadas por una red de túneles y pasarelas. La más famosa de ellas es la iglesia de St. George, monolito de 40 pies de altura tallado en forma de cruz. El interior de la iglesia está adornado con intrincados frescos, y las paredes están repletas de nichos que en su día albergaron los restos momificados de reyes y santos etíopes. Utilizando únicamente herramientas manuales básicas, los trabajadores cincelaron cuidadosamente la toba volcánica, creando una compleja red de salas, túneles y sistemas de drenaje. Algunos estudiosos creen que las iglesias pretendían ser una representación simbólica de Jerusalén, con el río Jordán representado por un pequeño arroyo que atraviesa el complejo. A pesar de su remota ubicación, las iglesias de Lalibela han sido un importante lugar de peregrinación para los cristianos ortodoxos etíopes durante siglos. Cada año, miles de devotos se dirigen a Lalibela para celebrar la Epifanía, que conmemora el bautismo de Jesucristo. Número 12. Chichén Itzá. En el corazón de la península de Yucatán, en México, se encuentra una de las ciudades antiguas más impresionantes y misteriosas del mundo, Chichén Itzá. Descubierta en 1841 por los exploradores John Lloyd Stevens y Frederick Catherwood, esta enorme ciudad maya ha cautivado la imaginación de arqueólogos y turistas durante más de un siglo. En el centro de Chichén Itzá se alza el emblemático castillo, un imponente pirámide de 98 pies de altura que domina el paisaje. Pero esta es solo una de las muchas estructuras increíbles que conforman esta antigua ciudad. El Templo de los Guerreros, el Gran Juego de Pelota y el observatorio son solo algunos de los otros edificios notables que ofrecen una visión de la vida de los mayas que una vez llamaron a este lugar su hogar. Uno de los aspectos más intrigantes de Chichén Itzá son las intrincadas tallas y esculturas que adornan sus edificios. Desde el dios serpiente emplumado Kukulcán hasta las temibles figuras de Chacmul. Estas obras de arte ofrecen una ventana a las creencias y rituales de los mayas. Pero quizá lo más impresionante de todo sea el gran patio de pelota. Una enorme arena donde los mayas jugaban a un juego de pelota sagrado que a veces podía acabar en sacrificios humanos. Número 1. Mapa de la carrera Piri. En 1513, un almirante turco llamado Piri Reis creó un mapa que acabaría convirtiéndose en uno de los documentos más enigmáticos y controvertidos de la historia de la cartografía. Conocido como el mapa de Piri Reis, tan pronto, un documento del siglo XVI describe las costas de Europa, Norte y África, y partes de América con un nivel de precisión que parece imposible para la época. Lo que hace que el mapa de Piri Reis sea tan notable es que parece mostrar la línea costera de la Antártida siglos antes de que el continente fuera descubierto oficialmente. El mapa también muestra las Américas con un nivel de detalle que sugiere que Piri Reis tuvo acceso a mapas y documentos anteriores que se han perdido para la historia. Algunos investigadores incluso han sugerido que el mapa de Piri Reis es una prueba de antiguas civilizaciones avanzadas o de contacto extraterrestre. Señalan la precisión del mapa y la inclusión de elementos como la cordillera de los Andes y el río Amazonas como prueba de que Piri Reis tenía acceso a conocimientos que deberían haber sido imposibles para la época. Chiones, la tumba de Tutankamón. En 1922, un arqueólogo británico llamado Howard Carter hizo un descubrimiento que cautivaría al mundo y cambiaría para siempre nuestra comprensión del antiguo Egipto. Tras años de búsqueda, Carter finalmente descubrió la tumba de Tutankamón, un faraón relativamente menor que había sido casi olvidado por la historia. Pero lo que Carter encontró dentro de la tumba era cualquier cosa menos menor. Se descubrieron más de 5.000 artefactos de valor incalculable, incluido el mobiliario, ropa, joyas y otros objetos personales que habían permanecido intactos durante más de 3.000 años. Las paredes de la tumba estaban adornadas con intrincadas pinturas y jeroglíficos, y el propio sarcófago era de oro macizo. Quizá el artefacto más famoso de la tumba de Tutankamón sea su máscara mortuoria.
Una impresionante obra de arte que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del mundo. De oro y con incrustaciones de piedras preciosas, la máscara representa al joven faraón en todo su esplendor, con expresión serena y un símbolo de la diosa Wadjet en la frente. Número 9. Cueva de Lascaux. En las onduladas colinas del sur de Francia, un grupo de adolescentes tropezó en 1940 con un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del arte prehistórico. Mientras paseaban a su perro, los chicos descubrieron una cueva oculta que había estado sellada durante más de 17,000 años. Dentro, encontraron un tesoro de antiguas pinturas rupestres que se conocería como la Cueva de Lascaux. La Cueva de Lascaux es una compleja red de cámaras y pasadizos de más de 200 metros. Las paredes y techos de la cueva están adornados con más de 600 impresionantes pinturas y 15 grabados que representan una gran variedad de animales, incluidos los caballos, ciervo, bisonte e incluso algunas figuras humanas abstractas. Lo que hace que las pinturas de la Cueva de Lascaux sean tan notables es su nivel de detalle y sofisticación. Los artistas que crearon estas obras utilizaron diversas técnicas, incluido el sombreado, perspectiva e incluso una forma rudimentaria de animación para dar vida a sus temas. Algunas de las pinturas miden más de 17 pies de largo y muestran múltiples animales en complejas escenas de caza y migración. Pero las pinturas rupestres de Lascaux son algo más que bellas obras de arte. Ofrecen una rara visión de la vida y la mente de nuestros antepasados prehistóricos. El hecho de que estas pinturas hayan sobrevivido tanto tiempo demuestra la habilidad y el ingenio de estos primeros artistas, que utilizaron pigmentos y herramientas naturales para crear obras que perdurarían durante milenios. Desgraciadamente, lo que hace que la Cueva de Lascaux sea tan especial también provocó su ruina. En los años posteriores a su descubrimiento, la cueva se convirtió en una popular atracción turística. Miles de visitantes acuden cada año a contemplar las pinturas. Sin embargo, la humedad y el dióxido de carbono del aliento humano empezaron a hacer mella, causando la aparición de moho y hongos en las paredes y dañando las delicadas pinturas. En 1963, el gobierno francés tomó la difícil decisión de cerrar la cueva al público para proteger las pinturas. Hoy, los visitantes aún pueden contemplar las increíbles obras de arte, pero solo a través de un sistema cuidadosamente controlado de réplicas y reproducciones. Número 8. Piedra Rosetta. A finales del siglo XVIII, un grupo de soldados franceses tropezó con una losa de basalto negro que cambiaría el curso de la historia. Descubierta en la ciudad egipcia de Rosetta en 1799, esta modesta piedra contenía la clave para desvelar los secretos de una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes del mundo. La piedra Rosetta, como llegó a conocerse, contenía el mismo pasaje de texto escrito en 3 alfabetos diferentes: jeroglíficos del antiguo Egipto, demótico egipcio y griego antiguo. Desde hace siglos, los eruditos se habían sentido desconcertados por el complejo sistema de jeroglíficos utilizado por los antiguos egipcios, y sin forma de descifrarlos, gran parte de la historia de la civilización seguía siendo un misterio. Pero con el descubrimiento de la piedra Rosetta, todo eso cambió. Comparando los jeroglíficos con el griego antiguo, que aún se entendía ampliamente, los investigadores pudieron por fin descifrar el código y empezar a traducir la lengua de los faraones. El contenido de la propia piedra Rosetta era relativamente mundano. Fue un decreto aprobado por un consejo de sacerdotes en honor del rey Ptolomeo V, de 13 años. Pero su importancia no residía en lo que decía, sino en cómo lo dijo. La piedra proporcionó un eslabón perdido crucial entre lo conocido y lo desconocido, y abrió todo un nuevo mundo de comprensión sobre la antigua cultura egipcia, religión y modo de vida. Hoy, la piedra Rosetta se conserva en el Museo Británico de Londres, donde sigue fascinando a visitantes de todo el mundo. Número 7. Pompeya. A la sombra del Vesubio, una vez prosperó una bulliciosa ciudad romana. Pompeya era vibrante, ciudad rica, llena de grandes villas, bulliciosos mercados y una próspera escena artística. Pero en un fatídico día del año 79 de nuestra era, todo eso cambió en un instante. La erupción del Vesubio fue uno de los acontecimientos volcánicos más mortíferos de la historia. Una enorme nube de ceniza y rocas cayó sobre Pompeya, sepultando la ciudad y sus habitantes bajo hasta 6 metros de escombros. El calor era tan intenso que vaporizaba instantáneamente los cuerpos, dejando tras de sí solo inquietantes conchas huecas. Desde hace más de 1500 años, Pompeya yacía olvidada, una ciudad congelada en el tiempo. Pero en el siglo XVIII, los arqueólogos comenzaron a descubrir las ruinas, y lo que encontraron fue poco menos que asombroso. La ceniza que había sepultado Pompeya también la había conservado,
creando una instantánea de la vida romana que no se parecía a nada en el mundo antiguo. Las calles de la ciudad, edificios, e incluso sus gentes se conservaban perfectamente, una visión sin precedentes de la vida cotidiana de los antiguos romanos. Desde los intrincados frescos de las paredes de las villas hasta los grafitis garabateados en los muros de la ciudad. Los arqueólogos han descubierto de todo, desde antiguos locales de comida rápida hasta elaborados baños públicos, pintando un cuadro vívido de una ciudad que era tan compleja y sofisticada como cualquier metrópolis moderna. Número 6. La zona del silencio. En el calor abrasador del desierto de Chihuahua, hay un lugar donde las leyes de la física parecen romperse. Bienvenido a la zona de silencio, un remoto rincón de México donde las brújulas giran sin control. Las señales de radio se desvanecen en estática, y extrañas luces danzan por el cielo nocturno. La zona del silencio es un lugar impregnado de misterio e intriga. Durante décadas, los lugareños han informado de extraños sucesos en la zona. Comportamiento animal extraño, avistamientos inexplicables de orbes luminosos, y una quietud de otro mundo que parece descender sobre el paisaje. Pero no solo los locales se han dado cuenta. El gobierno mexicano ha designado la zona del silencio como zona silenciosa, reconociendo sus propiedades electromagnéticas únicas y su potencial para la investigación científica. Así que, ¿qué ocurre exactamente en este extraño rincón del desierto? Algunos investigadores creen que la zona del silencio se asienta sobre un yacimiento masivo de minerales de tierras raras, que podrían interferir con las señales electromagnéticas y hacer que las brújulas se vuelvan locas. Otros han sugerido que la geología y topografía únicas de la zona pueden estar creando una especie de zona de radiosilencio natural, donde el campo magnético de la Tierra está distorsionado o amortiguado de algún modo. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Lo que captaron las cámaras conmocionó al mundo entero. En medio de la pandemia de COVID-19 en 2020, en México se produjo un extraño incidente que dejó perpleja a la gente. Según varios informes, una extraña criatura fue vista vagando por las calles. Testigos presenciales describieron a la criatura como pequeña, palas, y se asemejan mucho a los seres extraterrestres representados a menudo en la cultura popular. A pesar de las restricciones vigentes, la gente no pudo resistir el impulso de echar un vistazo a esta peculiar entidad. A medida que la multitud crecía, la criatura se subió de repente a un tejado cercano antes de desvanecerse en el aire. Las autoridades locales llegaron y dispersaron a la multitud, pero no ha aparecido ninguna explicación oficial ni más noticias de la criatura. ¿Qué le parece? ¿Un avistamiento alienígena real u otro engaño? Háganoslo saber en los comentarios. Número 5. Machu Picchu. Machu Picchu, la emblemática ciudadela inca enclavada en lo alto de la cordillera de los Andes de Perú, es un testimonio de la destreza ingenieril y el genio arquitectónico de la civilización inca. Redescubierta en 1911 por el explorador estadounidense Hiram Bingham, el sitio ha cautivado la imaginación de personas de todo el mundo y se ha convertido en un símbolo del legado perdurable del imperio inca. Construido alrededor de 1450 d.C., Machu Picchu se construyó utilizando sofisticadas técnicas de cantería y presenta una compleja red de edificios, plazas y terrazas que se funden a la perfección con el paisaje montañoso circundante. La situación estratégica de la ciudad, encaramado en una cresta a 2.970 metros sobre el nivel del mar, ofrece impresionantes vistas panorámicas del valle del río Urubamba. Uno de los aspectos más impresionantes de Machu Picchu es la precisión con la que se construyeron las estructuras de piedra. Los incas utilizaban una técnica llamada sillar, que consiste en encajar piedras sin mortero, creando muros y edificios que han resistido la prueba del tiempo y las fuerzas de la naturaleza durante siglos. La finalidad de Machu Picchu sigue siendo tema de debate entre los estudiosos, con teorías que van desde una finca real a un lugar religioso sagrado. La remota ubicación de la ciudad y el hecho de que los conquistadores españoles nunca la descubrieran han contribuido a su encanto y misterio. Número 4. El bosque danzante. Lo que captaron las cámaras conmocionó al mundo entero. En una remota lengua de tierra del mar Báltico, hay un bosque que parece sacado de un cuento de hadas. Los pinos del bosque danzante se retuercen en formas imposibles, sus troncos doblados en espeluznante, contorsiones casi humanas. El efecto es surrealista e inquietante, como algo salido de un cuadro de Salvador Dalí. Los árboles parecen desafiar las leyes de la naturaleza. Sus ramas se extienden en todas direcciones, sus troncos en espiral y retorciéndose como sacacorchos. ¿Pero qué pudo causar un fenómeno tan extraño? Los científicos llevan décadas dándole vueltas al bosque danzante, intentando desentrañar el misterio de sus árboles retorcidos. Una teoría es que la forma única del bosque es el resultado de fuertes,
vientos persistentes que barren el Curonian Spit. Con el tiempo, estos vientos pueden haber esculpido los árboles en su extraño, formas contorsionadas, como un jardín de bonsáis naturales. Las leyendas locales hablan de una poderosa bruja que vivía en el bosque y que utilizaba su magia para retorcer los árboles y darles extrañas formas. Otros creen que el bosque puede ser una puerta a otra dimensión, un lugar donde las reglas de nuestro mundo no se aplican. Número 3. Sutton Hoo. En 1939, una viuda adinerada llamada Edith Pretty decidió hacer algunas excavaciones en su finca de Suffolk, Inglaterra. Poco sabía ella. Estaba a punto de descubrir uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia británica, el cementerio de Sutton Hoo. Con la ayuda del arqueólogo local Basil Brown, Edith Pretty descubrió un enorme túmulo anglosajón que había permanecido intacto durante más de 1300 años. Y lo que encontraron dentro fue espectacular. Barco de 90 pies de largo lleno de tesoros dignos de un rey. Había monedas de oro, platos de plata e incluso un casco adornado con intrincados diseños y gemas preciosas. Fue como tropezar con un cofre del tesoro de la vida real, y el descubrimiento conmocionó a la comunidad arqueológica. Pero la verdadera pregunta en la mente de todos era, ¿de quién era la tumba? La teoría más extendida es que perteneció al rey Radewald, un poderoso gobernante de Anglia Oriental a principios del siglo VII. La extravagancia del entierro sugiere que era un hombre de gran riqueza e importancia, y el propio barco era un símbolo de su estatus y poder. Hoy en día, los tesoros de Sutton Hoo se exponen en el Museo Británico, donde los visitantes pueden maravillarse ante la increíble artesanía y el arte de los anglosajones. Número 2. La Sábana Santa de Turín. La Sábana Santa es uno de los objetos más controvertidos y enigmáticos de la historia del cristianismo. Esta antigua tela de lino, que lleva la imagen fantasmal de un hombre crucificado, ha sido venerado por los fieles durante siglos como el sudario funerario del propio Jesucristo. El sudario apareció por primera vez en... Algunos afirmaban que era una reliquia milagrosa, mientras que otros lo descartaron como una ingeniosa falsificación. A lo largo de los siglos, la Sábana Santa ha sido sometida a innumerables pruebas y análisis científicos, pero sus verdaderos orígenes siguen siendo un misterio. En 1988, un equipo de investigadores utilizó la datación por radiocarbono para determinar que la Sábana Santa se creó entre los años 1260 y 1390 de nuestra era, mucho más tarde que la época de Cristo. Este hallazgo parecía confirmar las sospechas de los escépticos, que creían que la Sábana Santa era un engaño medieval. Sin embargo, algunos verdaderos creyentes siguen sin estar convencidos. Argumentan que la datación por radiocarbono era defectuosa y que otras pruebas apoyan la autenticidad del sudario. Número 1. Figuras de Acambaro. En 1944, un extraño descubrimiento en la ciudad de Acambaro, México, conmocionó a la comunidad arqueológica y suscitó un acalorado debate sobre la verdadera edad de la Tierra. Se desenterraron miles de figuritas de arcilla, algunas de las cuales parecían representar a humanos coexistiendo con dinosaurios. Este descubrimiento fue como una golosina para los creacionistas, que afirmaban que era la prueba de que los humanos y los dinosaurios habían convivido alguna vez, desafiando la cronología convencional de la historia de la Tierra. Sostenían que las figuritas eran la prueba de que el mundo era mucho más joven de lo que los científicos habían pensado hasta entonces. Sin embargo, tras un examen más detenido, se reveló que las cifras de Acambaro no eran más que un elaborado engaño. Los investigadores determinaron que las figuritas habían sido creadas solo unas décadas antes de su supuesto descubrimiento, basada en la falta de pátina y otros signos reveladores de la edad. A pesar de ello, algunos investigadores siguen insistiendo en la autenticidad de las figuras de Acambaro. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.